Diga que estamos en vivo. Ya estamos viendo el aviso. Sí. Bien, pues estamos ya a punto de empezar este primer encuentro, este primer panel de experiencias por la sostenibilidad, y lo que quiero es encontrarme yo en Zoom. Bien, pues bienvenidos, bienvenidas a este primer panel de experiencias por la sostenibilidad que hemos organizado desde la Comisión de Sostenibilidad de la Federación Andaluza de Marketing. Yo soy Lola Pelayo, soy portavoz de la Comisión de Sostenibilidad y hoy pues voy a ser la que modere este encuentro digital, que ya yo estoy convencida que va a ser muy interesante ya solo por la calidad de los ponentes, que quiero saludar rápidamente para que ubiquemos a las personas en este crisol de pantallas que tenemos con nosotros a María José Gálvez, que es directora de Sostenibilidad de Bankia y vicepresidenta de SpainSIF, que es un foro de inversión sostenible. Tenemos con nosotros a Juan José Almagro, que es profesor doctor de la Universidad de Comillas y también un profesional de reconocido reputación en temas de responsabilidad social en España. También muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí, Juan José. Y tenemos a Pedro Tarac, que es cofundador de Sistema B y amigo, y también es un honor porque es una persona muy comprometida también en la redefinición del concepto de empresa a nivel mundial. Creo que también va a ser muy interesante pues la visión que podáis entre todos construir para encontrar esas claves que nos ayuden a encontrar este camino, porque yo creo que vamos a hablar además de algo que está de máxima actualidad, desgraciadamente. Y digo desgraciadamente porque parece que ha tenido que venir una pandemia para darle a las empresas el relieve y el valor que realmente tienen en la construcción de esa sociedad justa, igualitaria y sostenible que queremos construir entre todos y todas, ¿no? Pero bueno está, ¿no? Bien está si la dicha es buena, y de eso es de lo que queremos hablar hoy aquí. Y antes de entrar en contenidos, me gustaría, compartir con vosotros algunas recomendaciones, más que nada para construir un encuentro, como nos gusta en la FAN construir un encuentro cercano, un encuentro cálido, que el diálogo fluya, y para eso vamos a pedir un regalo a todos los presentes en esta reunión de Zoom, que sería el regalo de vuestro lenguaje no verbal, y en la medida de lo posible que mantengáis la cámara el máximo tiempo encendida para que podamos tener esa retroalimentación de vuestro feedback, y el máximo tiempo el micrófono apagado, siempre y cuando no estéis interviniendo, que es algo que deseamos que hagáis. Tenéis dos opciones para pedir la palabra. Podéis, en el menú de Zoom, en participantes, os saldrá el listado de participantes de las personas que estemos integrando la reunión, y abajo una lista de iconos, y una es la de levantar la mano. Nuestra compañera Leandra Moyano del Club de Marketing Social de Huelva va a estar muy pendiente del chat y de trasladarnos pues quiénes estáis, y si preferís escribir la pregunta pues también perfecto. E igualmente bienvenidos y bienvenidas a que nos estén siguiendo desde Facebook, donde también, si ponen su comentario en la publicación desde la que estamos retransmitiendo nuestro perfil, pues también otra compañera de Siredinito de Marketing en Cádiz, que aquí estamos la costa hoy haciendo valer el poder del sol, pues también está muy pendiente de trasladarnos todo lo que nos digáis desde esa red social. Y antes de entrar en contenido, pues quiero pasarle la palabra para que arranque como merece este encuentro a nuestro vicepresidente, al vicepresidente de la Federación Andaluza de Marketing, que es nuestro querido Luis Bueno. Luis, cuando tú quieras. Muchas gracias, Lola, por ese cariño. Bueno, pues... Pues entonces vamos a empezar a tener los problemas de la tecnología. ¿Te recuperamos, Luis, o no? Los Murphy. Bueno, pero esto le da mucha naturalidad y mucha verdad a lo que estamos haciendo aquí, así que en cuanto Luis seguro que puedes recuperar la conexión, pues si no es en el momento que entre, pues cuando terminemos nos trasladará esa visión de la Federación Andaluza de Marketing, que estoy convencida que empieza por daros las gracias
a estos tres ponentes de primer nivel con los que queremos construir algo que de verdad sirva en esa nueva realidad o en esta economía que nos dibuja pues la situación de pandemia, el coronavirus y todo lo que está pasando a nivel mundial. Me gustaría que entráramos en contenido, además, primero presentándonos un poquito mejor a cada uno, pero con una misma pregunta en la primera ronda para todos, que sería esa que tenemos en el cartel presidiendo un poco el evento, ¿no? ¿Es suficiente la responsabilidad social corporativa en la situación que estamos viviendo? Y si quieres empezamos por María José Gálvez, que es como os decía antes, directora de sostenibilidad de Bankia, es vicepresidenta de SpainShift, pero además es una mujer valiente, una mujer que le encanta la música, me encanta esa ambivalencia, le gusta mucho la música y mucho el deporte, y practica karate, así que cuidado porque además no le gusta nada y reacciona bastante fuerte a la injusticia. Me gusta mucho una cosa que me ha contado ella y que yo estoy completamente de acuerdo, que dice que el cambio cuando se impulsa es mejor impulsarlo desde dentro, ¿verdad? Entonces, desde ese cambio que impulsáis, ¿consideráis que la responsabilidad social corporativa es suficiente, María José? A ver, yo creo que nunca todo es suficiente, o sea, siempre se pueden hacer más cosas y cuando avanzas siempre se puede mejorar. Está claro que una situación como la que tenemos a día de hoy nadie la había previsto, ¿no? Y es una situación que nos ha pillado a todos a desmano, quizás por una falta de previsión, quizás también derivada de una serie de hábitos que no eran sostenibles, pero está claro que ya había agentes internacionales, ¿no? Como la última matriz del foro de Davos, llevaba varios años apareciendo entre los riesgos con mayor posibilidad de impacto, estaban apareciendo los riesgos ambientales, ¿no? Había una parte importante, pero resulta que nos estábamos perdiendo otra parte de la matriz que te decía que había una serie de riesgos con una probabilidad muy alta de ocurrencia, que eran las enfermedades infecciosas, ¿no? Luego la matriz lo relacionaba con esos temas ambientales, ¿no? Es decir, por lo que sea, se nos ha escapado la situación, pero yo creo que ante la situación se ha hecho en la medida de lo posible, las empresas lo hemos intentado hacer en la medida de lo posible, pues todo lo que hemos podido hacer, ¿no? En el caso del sistema financiero, creo que tenemos, yo hablo como sistema financiero, o sea, como actor financiero, creo que hay una oportunidad de ganar reputación porque, si nos damos cuenta, esto ha sido una especie de crisis muy distinta a lo que fue en el año 2012, que era una crisis que se había producido también como consecuencia de lo que estaba pasando en el sector financiero, ¿no? Habíamos sido un poco los causantes de esa crisis. Ahora no, yo creo que si actuamos de una forma rápida, pues podemos ser de alguna forma canalizadores de que esta crisis no afecte de un modo tan impactante y tan acuciante, ¿no? Genial, para empezar con tintes de esperanza, ¿no? Juan José Almagro es profesor, doctor de la Universidad de Comillas, como os decía, pero sobre todo es un humanista de convicciones muy firmes, tan firmes que es del Betis. El Betis es filosofía de vida, como todo el mundo sabe. Por eso, él me cuenta que ser del Betis y ser de Úbeda es algo que imprime carácter, y es el carácter que con su extraordinaria sabiduría, pues hoy le trae hasta aquí. Muchísimas gracias, Juan José. Para ti la misma pregunta. ¿Crees que es suficiente la responsabilidad social corporativa para afrontar todo esto que nos viene? Yo creo que sería suficiente entendiendo la responsabilidad social como debe entenderse. Es decir, al final la responsabilidad social es compromiso, no es otra cosa, es cumplimiento de la ley, comportamiento ético, transparencia y compromiso. Y si es posible, compromiso solidario, ¿no? Y la crisis, la pandemia, nos ha demostrado que probablemente lo que ha ocurrido es consecuencia de una gran irresponsabilidad. De una gran irresponsabilidad social, ¿no? Porque la pandemia viene de China y seguramente la solución vendrá también de China. Esta es la gran paradoja, ¿no? No sé si en forma de vacuna, en forma de medicamento, en forma de lo que sea, pero claro, desafortunadamente desde hace decenios Occidente se puso en manos de Oriente y allí se trasladó la gran fábrica del mundo. Y los chinos y los países satélites eran capaces de producir todo lo que nosotros les dijéramos. Nos quitamos el riesgo de encima y nos lo quitamos porque era barato.
lo que nos vendían. Y como era barato, pues tampoco nos importaba demasiado, ¿no? Y aquí es donde llegó absolutamente el problema, porque, claro, al quitarnos el riesgo de encima, no nos percatamos de una vieja receta que nos daban nuestras abuelas desde hace mucho tiempo, y es que no hay que poner todos los huevos en la misma cesta. Y pusimos todos los huevos en la misma cesta. Y al poner todos los huevos en la misma cesta ha ocurrido lo que todos sabéis, la tragedia tremenda. Y a mí lo que me preocupa de la tragedia no es tanto las consecuencias económicas, con preocupar mucho las consecuencias económicas, sino la desaparición de personas que seguramente eran mayores que yo, pero 2/3 de las 500.000 personas que han fallecido en el mundo en este momento, 550.000, tienen más de 65 años, ¿no? Esto es terrorífico, porque supone de entrada acabar con toda un sector de la población que, al menos en España, fueron los que trajeron el estado de bienestar y después hicieron posible que muchas personas en la crisis de 2008 pudieran vivir, ayudando a su hijo y ayudando a sus nietos, ¿no? Y eso han desaparecido, y probablemente no le estamos dando la importancia que eso se merece, ¿no? Luego, si queréis, os cuento tres reflexiones sobre las que a mí me gustaría profundizar un poquito. Seguro que sí. Pedro Tará, que es el tercer panelista en este encuentro digital. Pedro, que además está en el otro lado del Atlántico, viviendo además la situación pues, con un poquito todavía más de intensidad. Aquí parece, o nos creemos que está pasando, pero en cualquier caso quiero presentar mejor a Pedro. Pedro, además de cofundador de Sistema B, que es un modelo que acoge a las empresas que se definen como buenas para el mundo en ese nuevo concepto de definición de empresa. Pedro es pues un inspirado, como yo digo, que le gusta impulsar ese cambio real, tanto a nivel social como económico, que de verdad garantice que las personas pues, tengamos ese bienestar en el planeta. Así que igualmente, Pedro, muchísimas gracias por estar aquí. Yo que intuyo un poco tu respuesta, te estoy deseando escucharte. ¿Crees que la responsabilidad social corporativa es suficiente, Pedro? Bueno, muchísimas gracias ante todo por permitirme estar con ustedes y un placer estar con, digamos, los otros dos panelistas, ¿no? Personalmente creo que tenemos que pararnos en el lugar de lo que necesita el mundo y de lo que necesita la Tierra. Por mundo me refiero al proyecto humano en la Tierra. Y desde ese punto de vista, me pregunto e invito a preguntarnos cuál es el potencial de responder a la escala de los problemas que estamos viviendo como humanidad en este momento solamente con ONGs organizadas para el bien común, el Estado y la política pública organizada, digamos, intentando el bien común también, y las empresas generando bienes y servicios desde el objetivo de lucro, a través de sus actividades. Yo digo esto desde donde venimos. Y parándonos en ese lugar, me gustaría repensar el término ¿cómo es en España? Responsabilidad social corporativa. Bueno, yo quisiera hablar de respuesta social ambiental corporativa, más que responsabilidad. Y esto hace que tengamos que pensar en el desarrollo de una nueva generación empresarial que cambia su identidad, que en vez de tener el lucro como propósito esencial, a través de la generación de bienes y servicios con las actividades que desarrolla, tener soluciones sociales ambientales como propósito estatutario de su propia constitución legal y core business, ¿no? Es decir, y que sea eso lo que se optimiza y maximiza. Y que, por supuesto, lo haga desde las dinámicas de mercado, ganando, digamos, lo que debe ganar. Y convertir al lucro en un indicador de progreso y, básicamente, herramienta de satisfacción a todos los grupos de interés, incluyendo a los accionistas. Por lo tanto, yo personalmente no creo que esta manera que estamos organizados ahora
nos permite y nos va a permitir como humanidad realmente seguir conviviendo en paz, dignidad, con todos los valores que yo escucho aquí, y en los límites ecosistémicos del planeta, ¿no? Límites ecosistémicos planetarios. Y entonces, ¿a qué me refiero por esto? Que en realidad cuando uno averigua un poco el origen de esta pandemia, y tal como decía María José anteriormente, es producto de la acumulación de millones, billones de externalidades, ¿no? Y eso es lo que ha generado el calentamiento global, que es uno de los factores que permite que el vector del virus tenga posibilidad de expandirse. Otro de los factores es la pérdida de hábitat, de biodiversidad, ¿no? Que mucho tiene que ver con la reducción de los sistemas de contención ambiental para que el virus sea contenido, que sea incorporado al sistema natural. Otro de los factores es el empobrecimiento de la calidad urbana en grandes urbes. Y finalmente, algo que es muy particular de China, que es animales silvestres y los mercados que permiten que esto se expanda. Más allá de cuál es el origen verdadero o no del virus, estos fenómenos ya venían de antes de la pandemia. Y hoy le llamamos pandemia, pero mañana es otra emergencia global. Y la humanidad no está organizada en su gobernanza y en su manera económica para precisamente abordar este nivel de emergencias globales. O sea que por lo que estamos oyendo, estamos al menos de acuerdo en que una revisión sí que necesita el término, ¿no? O por lo menos el concepto de la responsabilidad social. Vamos a contextualizar un poco para ver desde vuestros diferentes prismas, ¿no? Cómo ha afectado esta pandemia, el coronavirus, un poco como habéis empezado a apuntar algunos de vosotros, a las empresas en general y al sector económico en particular. No sé si quieres empezar tú, María José, por esto de estar en el sector financiero. A ver, yo creo que tanto por parte de la sociedad como por parte de las empresas ha habido una conciencia clara de los posibles riesgos sociales y ambientales, ¿no? Que hasta el momento todo el mundo hablaba del tema del medio ambiente, pero muchas veces en las típicas tertulias de café, ¿no? Lo decíamos mucha gente, hasta que no nos toque la salud no nos vamos a... No vamos a actuar, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que esto ha ayudado de alguna forma a que haya una conciencia mayor de los riesgos sociales y ambientales a los que estamos expuestos, pero también de que tenemos que prevenir estos riesgos. Luego aquí hay dos velocidades distintas entre las empresas y tampoco podemos pedir lo mismo a una empresa que tiene más recursos o una multinacional o en nuestro caso en España, un IBEX 35, a una pyme chiquitita que le cuesta muchísimo más adaptarse porque los recursos también son más limitados, ¿no? Es verdad que ha habido un cambio de comportamiento y de hábitos en los consumidores y eso ha hecho que las empresas tuviéramos que correr y que volar y readaptarnos. Yo estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Bankia, ¿no? En nuestro caso teníamos ya un plan de contingencia, pero nunca pensábamos, ¿no?, que ese plan de contingencia fuera a ser tan pronto y fuera a ser ya y por una crisis sanitaria, ¿no? Y ahí sí que hubo, por ejemplo, que mantener el servicio, pues el 90% de las oficinas operativas funcionando, muchísimos de los empleados con teletrabajo, 98%, tuvimos que mantener el 98% de los cajeros para que la gente tuviera disponibilidad, incluso los cajeros llegó un momento que dijimos, mira, incluso mejor no toquen los cajeros, vamos a reforzar la vía digital y los pagos digitales, ¿no? Con lo cual eso también requirió un esfuerzo multicanal muy importante. Y luego además de toda crisis hay también una oportunidad, ¿no? Aquí es verdad que aparecieron los malos, como digo yo, ¿no? Y en medio de ese refuerzo de canales tuvimos que contar a los clientes y a los no clientes que tuvieran cuidado porque se aprovechó muchísimo también para los temas de ciberataques. Los hackers aprovecharon muchísimo también la situación para lo malo, o sea, una situación mala para lo malo, y ahí también tuvimos que hacer una labor de conciencia importante, pero bueno, yo creo que de todo se aprende. Seguramente pues lo hubiésemos podido hacer mucho mejor ahora todo lo pasado. Creo que hemos reaccionado rápido
Creo que este cambio de comportamiento de hábitos, el trabajo en remoto, que también nos ha enseñado a las empresas que podemos ser muy eficientes trabajando desde nuestras casas. El teletrabajo no estaba tan implantado en todas las empresas por igual, ¿no? Era algo que venía más de las empresas multinacionales y demás, pero nos hemos dado cuenta que somos igual de eficientes o más. El tema de la conciliación, el tema de la limitación de desplazamientos, el tema de énfasis en el gobierno corporativo, porque yo recuerdo que para mí era algo muy importante que el presidente todos los viernes nos mandara un mensaje a los empleados y nos dijera cómo estaba evolucionando lo que estábamos haciendo con la sociedad, pero también que nos mandara un mensaje como empleados y como parte de ese microsistema, de esa microsociedad, ¿no? Entonces, está claro que todo esto ha impactado en la rentabilidad, en la solvencia de las empresas, pero yo creo que como de todo riesgo hay una oportunidad, pues bueno, yo creo que esto también nos ayuda a las empresas a revisar las estrategias de la entidad, porque para mí la sostenibilidad es una cuestión de estrategia, es decir, es egoísmo puro. O intentas ser sostenible o te dejan fuera, el mercado te barre directamente, porque la gente ya no es tonta, el escrutinio público cada vez es mayor y cada vez hay más información, ¿no? Luego, el tema de organizarnos, el gobierno y la cultura, la transformación cultural que sabemos que hemos empezado a hacer, pero que tenemos que seguir avanzando, ¿no? Con lo que se habla ahora del propósito de las empresas, ¿no? Y lo que decía Pedro, ¿no? Pedro Tarac, el propósito de las empresas, cómo debemos actuar como agente social, ¿no? Porque al final todos interactuamos. Y luego el tema pues de la incorporación de los factores de sostenibilidad, en mi caso, a las políticas de riesgos, ¿no? ¿Cómo me puede afectar a mí, por ejemplo, y yo tengo una responsabilidad con mis inversores, ¿no? ¿Cómo me puede afectar a mí otra crisis sanitaria o una crisis ambiental a mi cuenta de resultados? Bueno, pues a lo mejor yo ya tengo que dar explicación también sobre esos temas, ¿no? Entonces, bueno, por no irme mucho de tiempo, pero yo creo que nos falta mucho por recorrer. Esto ha sido un aprendizaje. Seguramente si vuelven a confinarnos, espero que no, en octubre por un rebrote, actuemos muchísimo mejor, espero, de lo que lo hayamos hecho, porque yo creo que sí hay una conciencia social del impacto que tienen que tener las empresas, que también lo ha dicho Pedro, que los impactos tienen que ser positivos y tenemos que ser capaces de medir ese impacto, que eso también es una dificultad asociada. Fíjate, lo que está claro, como está contando María José, que ha sido para todas las empresas, grandes y pequeñas, una pista de aprendizaje, y que el que haya querido aprender ha tenido muchísimos pilares sobre los que asentar ese aprendizaje, que esperemos que sirva. Juan José, en este aprendizaje nos está quedando claro. ¿Crees que las empresas están de verdad recogiendo esos pequeños aprendizajes que estabas un poco apuntando en tu primera intervención? Las grandes empresas probablemente, pero no podemos olvidar que el 96% del tejido productivo en cualquier país y en el conjunto del mundo son pequeñas y medianas empresas. Es decir, no podemos tratar a todo el mundo con el mismo prisma. Y a mí me importa hacer 3 reflexiones mínimas. La primera, creo que la primera enseñanza de la pandemia es que tendríamos que haber aprendido y tendremos que aprender a ser humildes, ¿no? Hombre, que somos por humanos frágiles, eso está claro, porque la pandemia nos ha igualado a todo el mundo en la enfermedad y seguramente tendríamos que ser capaces de que nos igualara a todo el mundo en el post-coronavirus. Pero la desigualdad va a seguir instalada entre nosotros, ¿no? Y desafortunadamente a mí me parece que en una circunstancia que no se ha conocido en el mundo en los últimos 150 años, ni hay antecedentes, y evidentemente el mundo de 1918, cuando la gripe española no era el mundo de 2020, tendríamos que ser capaces de buscar caminos, permitírmelo, heterodoxos. Ahora de lo que se trata es de garantizar el empleo, conseguir que las empresas sean capaces de recuperarse, y para eso tendremos que endeudarnos. Lo siento mucho, pero tendremos que endeudarnos, pero probablemente no hay otra forma de sacar adelante las cosas. Ya arreglaremos este tema de la deuda, ¿no? Porque ahora mismo, cuando los tipos de interés están tan bajos, pues importa muy mucho que nos podamos endeudar para sacar adelante los empleos con ERE, con ERTES o con lo que queráis, ¿no? Yo tengo aquí una nota de Olivier Blanchard, el que fue jefe del Fondo Monetario Internacional, y decía que podemos sobrellevar la deuda, pero vamos a tener que asumir
de aquí al final de la crisis sin tener que hacer ninguna locura después. Claro, el Fondo Monetario Internacional ha estimado en 10 billones de dólares los beneficios fiscales que hacen falta para sacar adelante esto, ¿no? Y tampoco podemos considerar lo mismo lo que ocurre en Europa, en donde el Banco Central Europeo ha puesto muchísimos miles de millones a disposición de empresas, y la propia Comisión con la ayuda, que lo que está ocurriendo en Latinoamérica. En Latinoamérica no hay un organismo parecido al Banco Central Europeo, y ya hay muchos expresidentes latinoamericanos que le están pidiendo al Fondo Monetario Internacional que consiga hacer $1 billón en derechos de giro para ayudar a todos los países, porque ¿qué va a pasar en Argentina? ¿O qué va a pasar en Uruguay? ¿O qué va a pasar en Brasil con 60.000 muertos que llegarán a 100.000? ¿O qué va a pasar en México? No lo sabemos, ¿no? Humildad. El segundo es que nos ha faltado prudencia. Y lo digo, nos ha faltado prudencia, no imprudencia, porque al final la prudencia es la capacidad de anticiparnos, y hemos sido incapaces de anticiparnos. Y yo creo que en este momento la pandemia, que no era un cisne negro y que de una u otra forma estaba anunciado por todas partes que se iba a producir, yo creo que nuestros dirigentes, fundamentalmente los políticos, se olvidaron de que el camino del liderazgo, y lo elegimos para eso, para que fueran líderes, tiene que ver más con el ejemplo y con la acción que con la palabra. Y liderar es sobre todo educar. Y una tercera reflexión que tiene que ver con algo que dijo Pedro antes, ¿no? A mí me parece que la salud, como el medio ambiente, algunos bienes más son bienes comunes globales. Y desafortunadamente, dos de los pilares de la dignidad humana, salud y educación, lo hemos subvertido en los últimos tiempos. Dejamos de invertir en salud, dejamos de invertir en educación, ¿no? Y yo creo que hay que buscar la fórmula para organizar un prudente y un sosegado disfrute de los bienes comunes por parte de todos. Por ejemplo, las vacunas. ¿Qué va a pasar con las vacunas? Pues probablemente habrá que compensar al laboratorio que la descubra, pero la vacuna tendría que ser un bien común del que pueda disfrutar todo el mundo. Y si no, nos estamos volviendo idiotas. ¿Qué nos ha enseñado? No nos enseñó, bueno, sí, no, la crisis del 2008 nos enseñó que habíamos hecho mal muchas cosas, pero no aprendimos nada. Pero ahora tenemos la oportunidad seguramente de poner en marcha muchas cosas que tampoco nadie nos había dicho que existían, pero que están existiendo. Yo creo que hace falta un modelo de desarrollo nuevo, transformando y no reformando algunas partes imperantes en el sistema económico actual, ¿no? Y yo digo, por ejemplo, acabar con los paraísos fiscales, acabar con la elusión fiscal. Yo creo que eso es una exigencia de justicia, como probablemente sería ponerle tasa a las empresas como Facebook. Yo tengo aquí una nota que me dice que a día de ayer Facebook domina el mundo de las redes sociales, y Facebook sabéis que es Facebook, WhatsApp, Messenger e Instagram, porque al cabo del mes 6.400 millones de seres utilizan Facebook. Eso a la gente de marketing también nos tendría que dar una idea de que, además de la heterodoxia con la que tenemos que tratar estos temas, probablemente se han acabado los grandes eventos, se han acabado las grandes reuniones, y la digitalización ha llegado definitivamente para quedarse, con 5, con 7 o con 10 años de anticipación, gracias, sí, en esta ocasión, a la pandemia, ¿no? Necesitamos, en definitiva, un nuevo contrato social. Lo necesitamos urgentemente. Y todos esos brotes de solidaridad que se han dado en el mundo tendrían que ser capaces de asentarse para que entre todos pudiéramos contraer ese contrato social en el que tienen una altísima participación las empresas. Ciudadanos y empresas, a mí me parece que han dado la talla en esta pandemia. Probablemente los políticos no la han dado nunca. Completamente de acuerdo, además. Yo creo que la respuesta ágil que muchísimas empresas han dado en esta situación debería empezar a marcar ese inicio de camino que espero que se base en consolidar estos aprendizajes que nos ha relatado Juan José. Pedro, claro, la empresa tiene que redefinirse, tiene muchos factores de aprendizaje en los que apoyarse,
¿Cuáles serían las claves de esa nueva empresa que sea capaz de afrontar este futuro? ¿Cuál es un poco en ese sentido vuestra opinión? Perfecto, sí. Bueno, ante todo ya estamos siendo testigos de esta nueva generación de empresas que viene de antes, ¿no? Y que en América Latina le llamamos empresas B y creo que en España le llaman B Corp directamente. Sí, B Corp. Así es. Y bueno, básicamente, sí, los elementos de este tipo de empresa también se van observando en nuevas categorías jurídicas como la que aprobó, digamos, la ley PACT, la loi PACT de Francia, pero básicamente tiene que ver con, digamos, haciendo síntesis, ¿cómo? No te preocupes, tenemos una participante que la estamos silenciando constantemente porque debe tener perdón, una pensé que me estabas urgencia hablando, familiar. perdón. No, tiene básicamente 4 características. Uno, que la empresa chiquita, grande, familiar, que cotiza en bolsa, startups o antiguas, directamente reformulan su propósito en función de alguna solución social, ambiental o ambas. Y por supuesto que esa solución tiene que ver con la vocación libre de sus dueños y también que el mercado y las sociedades de esos mercados quieren esa solución y que se expresa a través de la actividad empresarial. Ese propósito, yo doy el ejemplo siempre mío, yo como pequeño inversor solo invierto en empresas de este tipo, en una de ellas, Guayaquil, es una empresa cuyo propósito es la regeneración de la selva misionera o es una selva del sur de Brasil, Argentina y Paraguay. Y también del sentido comunitario de aquellas poblaciones campesinas e indígenas que viven en esa zona. Ese es el propósito. Ahora, ¿cómo se lleva adelante? Se lleva adelante a través de poner en el mercado una bebida que es orgánica, comercio justo, básicamente regenerativa, porque es del mismo propósito, y que compite con Red Bull, por ejemplo. Es una bebida energética basada en la hoja de la yerba mate cosechada de árboles en pie, y no del monocultivo ni del talado de los árboles. Entonces, se genera una demanda en la sociedad a partir de este producto para que haya más árboles que se mantengan parados o que se regenere aquella zona que había principalmente monocultivo, que sea más tipo lo convencional que uno está conociendo y con agroquímicos. Entonces, ¿qué se hace? Se paga entre 40 y 60% más el valor del mercado de la yerba mate a los proveedores. Por lo tanto, el propósito ya se expresa en la relación con los proveedores. Pero luego, básicamente eso se convierte en los ingredientes del producto y ¿quiénes son los que dan publicidad? Porque Guayaquil no da ningún tipo de publicidad para, digamos, decir aquí estamos. No hay una lógica publicitaria para, digamos, crecer en el mercado. Y estamos ya creciendo en 25% anual y estamos en más de 40.000 puntos de venta en Estados Unidos, Canadá y Chile. Ahora, ¿quiénes son los que hacen la difusión del propósito? Son los mismos consumidores, los vecinos, los músicos, y es así como Guayaquil tiene más de 2.000 voluntarios, ¿no? Que son jóvenes de las universidades que se identifican con el propósito, mucho más que con el producto. El propósito de resolver el problema socioambiental es lo que hace que empiece una manera distinta de ser empresa. Ahora, esa es la primera característica, donde hay una complicidad emocional, se genera comunidad y permite a aquellos que son parte de las cadenas de valor construir un legado común, el legado de regenerar el ecosistema y regenerar las comunidades. Esa es la primera característica. La segunda es la que decía María José. Hay que medir, evaluar y medir el impacto en los ecosistemas, en las comunidades con las que se relacionan, digamos, en el mundo de las plantillas de empleados, en todos los vecindarios, en los clientes, y hay que medir ese impacto.
¿no? Bueno, si es que se logra cierto nivel de impacto más allá de 80 puntos sobre 200, a uno lo invitan a ser parte de esta comunidad de empresas B o B Corp. Y el tercer elemento es muy simple. En vez de seguir con esta lógica de la responsabilidad empresarial fiduciaria sobre, digamos, priorizando a los accionistas sobre todos los otros grupos con los que una empresa se relaciona, se equilibra, ¿no? Permite así, se amplía lo que se llama jurídicamente responsabilidad fiduciaria empresaria, se le amplía a todos los grupos y eso le permite a la gerencia y al directorio equilibrar los intereses de corto y largo plazo. Y una vez que eso ocurra, empieza a operar de otra manera y pertenece a una comunidad global, que ya somos más de 3.300 empresas de este tipo, donde tenés a Natura, ¿no? Cosméticos, o tenés casi el 48% de toda la facturación del grupo Danone, tenés empresas como Patagonia, las icónicas, pero también, como decía antes Juan José, el 85% de las empresas son pymes, ¿no? Y lo que es interesante es lo que ha pasado durante este periodo de la pandemia. Cómo rápidamente una empresa como Natura se encuentra con una empresa que produce alcohol en la ciudad de Córdoba, en Argentina, y empieza básicamente a ayudarle con los envases, ¿no? Empieza la colaboración para resolver el problema, ¿no? De golpe una empresa que es gastronómica, que cierra totalmente los restaurantes y que tiene que seguir pagando los salarios, empieza a conversar con una empresa de energía solar para ver si esta red de restaurantes en Mendoza puede parte de su actividad reconvertirla hacia productos y servicios solares. Esa sinergia a la que te estás refiriendo, porque lo que me queda claro con María José, con Juan José, contigo, Pedro, que son empresas, las del futuro, que afronten bien bueno, pues cualquier emergencia global, llámase pandemia o lo que sea, empresas que sepan aprender y reinventarse rápido, que sepan ser humildes y sean prudentes y tengan pues muchísimas fuentes de información que aplicar en su desarrollo, empresas con propósito, empresas que asuman un reto social, ambiental, al mismo nivel que su propio reto económico, el de ser rentable, esto sí, y además con ese componente de la colaboración. Entonces, muy rápido, porque me gustaría al final dar un poquito de espacio a las personas que están aquí, por si tienen alguna pregunta que todavía no se les haya ocurrido, y que podéis, por supuesto, mandar por el chat, o las personas que nos estéis siguiendo en Facebook, escribirnos en Facebook, rápido en este sentido. ¿Cuáles serían los indicadores, entonces, por los que tendríamos que medir a las empresas en esa nueva economía? ¿Qué tenemos que medir a partir de ahora? No sé quién quiere empezar. Pues si queréis empiezo yo sí. por orden. Bueno, yo creo que habría muchos indicadores. Es verdad que uno de los que quizás yo personalmente le doy un valor importante es el valor compartido, la capacidad de generar valor. Lo que pasa es que ese indicador así tan cualitativo y tan etéreo no lo podemos medir, ¿no? Entonces es verdad que yo iría más a indicadores dependiendo del sector. En mi caso, pues me iría más a temas de ayudas para las familias, ¿no? La capacidad que hayamos tenido de refinanciar una hipoteca y de dar una moratoria, no solo a lo mejor de intereses de un préstamo, sino de intereses y capital, por ejemplo, ¿no? Por poner el ejemplo del Real Decreto aquí en España, creo que era un periodo de 3 meses, ¿no? Lo que decía el Real Decreto es que se ayudaran a unos colectivos, pero que los tenían como muy acotados, a unos colectivos en riesgo de exclusión social, y que además hubiera un periodo de 3 meses de moratoria, ¿no? en intereses. Pues, por ejemplo, nosotros lo hemos ampliado a 6 meses, que pudiera haber no solo la parte de intereses, sino también moratoria en capital. Quiero decir que hay muchos indicadores en función del sector y que hay que ponerse a medir cosas concretas, porque al final a mí si me preguntas qué le pido yo como ciudadana, como empleada, como sociedad a una empresa, le pido que resuelva problemas o que me ayude en el caso de un banco, que me ayude con mi capacidad económica, y que si yo no tengo para comer, porque es lo que ha pasado, la gente que no puede hacer frente a las hipotecas
o a los créditos es porque primero a lo mejor tiene que destinar ese dinero a comer, ¿no? Sea capaz de ayudarme en ese camino y acompañarme en la medida de lo posible, ¿no? Porque yo creo que aquí también hay un factor muy importante que tenemos que tener en cuenta y es cómo los gobiernos están apoyando, no digo a las entidades financieras en sí, sino digo a todos los sectores empresariales. Hablábamos con otras entidades de otros países, pues Australia y otro tipo de países, ¿no? Los propios chinos, y es verdad que la colaboración público-privada, la colaboración pública ha sido como mucho más potente. Aquí la carne en el asador, las empresas. Y yo creo que a partir de ahora tenemos que poner el foco sobre todo también en esas pymes, ¿no? Que se han visto resentidas en esos ERES, en esos ERTES. O sea, que bueno, que indicadores puede haber de todo tipo, desde desempeño propio de la actividad a indicadores de impacto, pero yo me iría a indicadores siempre por proyecto y por iniciativa concreta, porque es que si no es todo tan amplio que no lo puedes. Claro. Al final, bueno, buscar en cada sector, en cada empresa, la forma de, eso sí, medir cuantitativamente, lo más cuantitativamente posible, cuál es su impacto social. El ambiental parece que ya lo hemos un poco superado, el social es lo que todavía tenemos la cuenta pendiente de encontrar modelos que de verdad funcionen en ese sentido. Juan José, y en tu opinión, esa prudencia, ¿seremos capaces de encontrar para la prudencia y la humildad indicadores cuantitativos? Los políticos no, desde luego. Yo creo que lo conseguirán la empresa y los ciudadanos y la sociedad civil, que tiene que rearmarse sin ninguna duda, ¿no? El proyecto europeo, por si Pedro no lo sabe, que yo creo que ese proyecto europeo del Green New Deal, que de una u otra forma lo que hace es encabezar el proyecto de Europa a través de una cosa que se ha llamado Next Generation, los 750.000 millones de euros que la Comisión Europea, si finalmente se aprueba, va a distribuir entre los diferentes países, tienen que ver con el futuro, con un futuro que tiene que ser verde, con un futuro que tiene que ser verde y con un futuro que tiene que ser prudente en el sentido de pensar qué nos puede ocurrir en el futuro. Porque el parón, por ejemplo, nos tendría que haber servido para darnos cuenta que en algunos lugares necesitamos reindustrializarnos, ¿no? Y tendríamos que ser capaces también de conseguir que haya un pacto global por la educación en el que la igualdad comience a imperar entre todos nosotros. No puede existir la desigualdad que existe en el mundo, porque la desigualdad corrompe la democracia y corrompe al final el conjunto de la sociedad. Y si no somos capaces de poner fin a la desigualdad, mal vamos. Es decir, no se puede tolerar que 26 familias en todo el mundo tengan más dinero que 4.600 millones de seres de todo el mundo. Eso es indignante, además de indigno, además de indecente. Eso no puede volver a ocurrir en el mundo. Y tampoco deberíamos, yo creo que tampoco deberíamos abandonar definitivamente esto de que el dinero y los financieros se conviertan en un fin en sí mismo y sean el becerro de oro al que todos tenemos que adorar. Yo creo que no es el caso de Bankia, porque Bankia tiene unos orígenes de una caja de ahorro y por lo tanto tiene un origen social que lo tiene metido en su ADN y al final ha comprendido cuál es la función social que tiene la empresa, un banco o una empresa que se dedica a cualquier otra cosa. Pero es muy importante que nos demos cuenta en las empresas, grandes, medianas o pequeñas, que la función social que tiene la empresa va más allá del ganar dinero, crear empleo, de ser innovadora, ser productiva. Es decir, todo eso hay que hacerlo, pero hay que hacerlo en un escenario que sea mucho más humano y mucho más atractivo y mucho más verde. Y esa es nuestra obligación. Yo creo que a mí me parece que quien tiene el poder tiene la responsabilidad. Hoy el poder lo tienen las empresas y las empresas tienen que ser punta de lanza en este cambio. Y la universidad tiene un poder transformador que, si se cree la universidad que liderar es educar, tiene que hacer lo posible porque consigamos ese pacto global por la educación, que es el que va a sentar las bases para un progreso en el sentido en el que estamos hablando. Pedro, desde el modelo PICOT sí que hay ya un gran terreno avanzado en temas de indicadores, ¿no? Creo que además es, digamos, el saber medir el impacto, por difícil que sea medir el impacto, al final es lo que fortalece a la empresa. No, claro, acá hay varios planos, ¿no? Lo que ya hay y que el modelo de las BICOTs de evaluación y medición ya ahora se ha incorporado
digamos, a lo que se llama el SDG Action Manager, ¿no? Que es la herramienta que adoptó el Pacto Global de Naciones Unidas, es la misma que las B Corps, y que la incorporó para, digamos, todos los miembros de las empresas miembros del Pacto Global, ¿no? Entonces, cualquiera que le interesa es SDG Action Manager, ¿no? Eso lo puede usar todo el mundo y es de libre acceso, ¿no? Es más que todo para poder evaluar y medir, pero no hay una certificación. Así que el modelo de B Corps es más que todo un modelo inspirador para otros. Desde ese lugar, también con el mundo de la inversión de impacto, de triple impacto, probablemente estemos impulsando una contabilidad de triple línea de resultados, ¿no? Es decir, así como la contabilidad que todos conocemos hoy para evaluar una empresa financieramente, con el mismo rigor, ¿no? que además fue homologado después de la Gran Depresión, y la idea es que se vaya instalando el debate para que haya una contabilidad de triple impacto, ¿no? Si eso ocurre, también se homologa globalmente, ya pasa a ser parte del ADN empresarial el generar valor financiero, social, ambiental con mismo rigor profesional. Con todo el sistema global que tenemos de homologación, de auditorías y de reconocimiento, de evaluación de una empresa, ¿no es cierto? Ahora, por un lado está eso, por el otro lado, me quedé medio como pensando en lo que estaba diciendo Juan José respecto a la equidad. Yo siento que todos venimos de la separación, ¿no? Todos venimos históricamente de acá está lo económico financiero, acá está lo social y acá está lo ambiental, ¿no? Cuando la realidad es holística, la realidad es un todo, ¿no? Está todo integrado, ¿no? El mundo y la tierra están integradas. Entonces, desde ese punto de vista, yo veo que según el contexto, como decía también Juan José, de golpe cobra más fuerza indicadores que tienen más que ver con la reducción de la desigualdad. Por ejemplo, lo que pasó con la explosión social en Chile el 18 de octubre del año pasado, ahí nace, a partir de tres B Corps, nace la iniciativa 10 por I, ¿no? Que es la respuesta a una de las tantas preguntas que tiene la evaluación del impacto B, ¿no? Que es si una empresa tiene una política de brecha máxima, ¿no? Y cuál es esa brecha, ¿no? Esa pregunta lo que hizo es disparar en 3 empresarios B de Chile una iniciativa para convocar a muchísimas empresas en ese contexto a adoptar una brecha máxima de 10 veces, entre el que más gana y menos gana, ¿no? Y ya son más de 1.700 empresas. Ahora no sé, a raíz de esto que está pasando, no sé si esto ha explotado hacia mucho más o si ha quedado ahí, ¿no? Pero lo que quiero decir es que según el contexto local, seguramente algunos de estos indicadores, como también decía María José, también se aplican al contexto local, pero también al sector. Entonces, yo diría que genéricamente, algo que nunca vamos a equivocarnos de avanzar es con la descarbonización de la economía. De un banco, de una industria metalúrgica, de un restaurante, de una chica, de una grande. En la conferencia de las partes del cambio climático que se realizó finalmente en Madrid el año pasado, hubo una proclama de 500 empresas B Corps que se comprometieron a la reducción planificada de ser carbono netos cero, ¿no? Para el año 2030, es decir, 20 años antes del Acuerdo de París, ¿no? Yo tengo la impresión que este indicador de descarbonización se va a acelerar. ¿Por qué? Por efecto de la pandemia, por efecto de la conciencia, más que todo, ¿no? Y creo que esto va a pasar. Respecto a la reducción de la desigualdad, como decía Juan José, como no toca la salud directamente de los que, digamos, de alguna manera les afecta el bolsillo, creo que va a ser más lento. Y por esa misma razón, yo tengo la impresión que las estrategias van a ser distintas. En vez de hacer campañas de reducción de la desigualdad, creo que vamos a tener que encontrar formas de ponderar la evaluación de las empresas según
su papel de reducción de la desigualdad, ¿no? Y ahí para mí es una estrategia muy, muy económica, pero de ponderación, ¿no? Es un indicador que seguro que va a tener que tener un montón de subindicadores, seguro. Pero yo creo que si en algo, por lo menos a mí me ha quedado claro, es que es la última pregunta con la que queremos cerrar, mientras se nos anima la audiencia, que creo mi compañera Leandra me está diciendo que no se ha animado, no veo con ninguna mano en alto, seguro que porque nuestros ponentes hablan clarísimo y estamos todos de acuerdo, pero bueno, este es el momento, mientras vosotros elaboráis ese mentalmente, claro, y rápido este cierre que me gustaría, por darle la vuelta a cómo empezamos, si era suficiente la responsabilidad social. Yo creo que hemos profundizado ampliamente en las claves de este concepto, en cómo puede esa responsabilidad de las empresas transformar esta sociedad y adaptarse a todo lo que venga. Pero para cerrarlo, os quería preguntar, y así, en un sí o un no, con una pequeña coletilla, para no irnos demasiado tiempo de tiempo, ¿es realmente necesario revisar el concepto del papel de las empresas? ¿Esto va a tener que ser a lo que nos pongamos pico y pala en los próximos tiempos? María José. Reinventar el papel de las empresas sí, rotundamente sí, y además cualquier cosa que hagan está claro que la van a tener que hacer con la colaboración, porque si no, ha hecho referencia Pedro Tarac al tema de los SDG, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Y hay un objetivo claro, las alianzas, con lo cual las empresas deberán revisar el modelo, que deberán apoyar seguramente las alianzas, porque muchas veces no es posible hacer cosas. Y bueno, yo creo que hemos tenido una oportunidad, por no extenderme, de autoevaluar nuestra capacidad de reacción, de reflexión, de ver cuáles son los puntos débiles de la sociedad y de la economía. Y, por supuesto, pues hay que reinventar el futuro. Como decía Peter Drucker, hay que reinventar el futuro. Juan José, te aplauden, María José. Hay personas por ahí usando los emoticonos. Genial, Juan José. ¿Tenemos que ponernos ya pico y pala? Sí. Bueno, decía pico y pala siempre, decía Sábato que la mejor manera de contribuir al cambio es no resignarse. El no resignarse es algo que debería depender fundamentalmente de la sociedad civil, y ahí incluyo también a las grandes empresas, a las organizaciones, a las fundaciones, a lo que queráis, ¿no? Yo creo que el nuevo escenario marca un formato distinto para afrontar un cambio de época. Esto no es una época de cambios, ¿no? Pero la responsabilidad social, que es o que está basada en el cumplimiento de la ley, en la transparencia, en el comportamiento ético, en el diálogo, en el compromiso y en la alianza, tiene que ser un modelo de gestión que nos devuelva la esperanza. Que nos devuelva la esperanza para que definitivamente alcancemos la confianza. Todo lo que está ocurriendo ahora mismo en el mundo es porque la gente ha perdido la confianza en todas las empresas y en las instituciones. Y hay que restablecer primero la esperanza y segundo la confianza. Genial, Juan José. Pedro, nos tenemos que poner manos a la obra. Absolutamente. Y me encanta lo que han dicho tanto María José como Juan José. Sí, yo creo que hay que repensar, en realidad hay que repensar el papel de cualquier organización humana, ¿no? En este momento, ¿no? Y todo pasa por colaboración y complementación. Y todos necesitamos crear soluciones compartidas, soluciones públicas, sociales y ambientales, todos. No podemos tener ya alguna organización humana que no lo haga. Y en ese sentido, personalmente siento que todos tenemos que ubicarnos desde el lugar del ciudadano, porque no hay un gobernante que no sea ciudadano, no hay un empresario que no sea ciudadano. Primero somos ciudadanos, personas que estamos conviviendo en este proyecto humano en la Tierra. Entonces, por eso esta conversación que han iniciado ustedes, Lola, me parece tan clave, ¿no? Porque es digamos, el papel de las empresas, en realidad es repensar el papel de las empresas en la creación de soluciones sociales para todo el mundo, sociales y ambientales para el mundo, y no solo para los que estamos viviendo, sino también para los que aún no han nacido, ¿eh? Claro,
y todos, ¿no? Todos tenemos un papel importantísimo y de hecho el papel importantísimo de las personas que nos estaban aquí viendo y que, bueno, no me han hecho mucho caso en eso de regalarnos su lenguaje no verbal, Sitaira, a la que le agradezco que hayas estado desde el principio mostrándonos tu cara, muchas gracias. Tenemos una pregunta que creo que la va a hacer de viva voz, de Miguel Ángel, ¿no? De Miguel Ángel Roldán. Miguel Ángel, es tuya el espacio digital. Tienes el micro apagado, no sé si estás escuchando, entiendo que sí. Tiene el micro y la imagen. Y la cámara, bueno, yo lo que quiero ahora ya aspiro a oírle. Pues no le podemos oír. Entonces, bueno, pues si queréis yo, por no tampoco, que yo además que quien me conoce sabe que soy un poquito así, de que si decimos que es una hora, ¿verdad? Que todo el mundo tiene que planificar sus cosas y está bien que cumplamos nuestros compromisos, pero no me gustaría que acabáramos sin darle la oportunidad a nuestro vicepresidente de la Federación Andaluza para que pueda cerrar adecuadamente este evento. Y añade, por favor, en tu alocución final para cerrar este primer panel de experiencias que nos están dando enhorabuenas en el chat. Así que está fantástico y seguro que Desiree nos va a comunicar enseguida que también hemos tenido éxito en Facebook. Luis, cierra este evento. Bueno, pues, oye, disculpar porque es que no se va nunca la luz y se ha ido la luz. O sea que... Es que hay que pagar el recibo, el recibo hay que pagarlo. Sí, no quería ahorrar. Bueno, pues lo que tenía pensado deciros al principio, pues lo reconduzco. Realmente la Federación Andaluza de Marketing nace precisamente para todo lo que se ha estado diciendo. El 95-96% son, como decía Juanjo y Pedro, bueno, y todos sabemos que son pequeñas y medianas empresas, salvo María José, que está en una gran empresa y eso ya lo hacen por sí solas. Pero nosotros tenemos que decir, como decía Lola también, poner pico y pala a la Federación Andaluza en convencer a las empresas de un marketing sostenible. Porque si no convencemos a las empresas, estoy con Juanjo, que los políticos no lo van a cambiar, lo tenemos que cambiar nosotros. Entonces, por eso hemos creado esta fuerza de unión de la Federación Andaluza de Marketing. Ya somos 8 provincias unidas precisamente para actuar en esa dirección. Y se han creado dentro de el día 17 concretamente de abril, se crearon estas comisiones y fruto de esas comisiones es precisamente este trabajo que ha organizado Lola con tanto éxito. Y con la gran... Pero Lola y toda la Comisión de Sostenibilidad. Bueno, y toda la comisión, sí. Que bueno, hemos tenido ahí unos compañeros fantásticos de camino, Santiago Alfonso, José Manuel Navarro y nuestro querido José Luis Rodríguez. Por favor. Sí, y de decirle pues tanto a Juan José como a María José como a Pedro que ha sido un placer, un honor para tenerlos con nosotros en la Federación Andaluza de Marketing y que aquí tenéis vuestra casa, que no sé si es la de Lola. La de todos. Es la de todos, pues yo. Así que muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Aquí estamos la Federación Andaluza de Marketing para como marketingianos, intentar que no se olvide esa memoria que decía Juan José, que somos muy olvidadizos. La memoria es flaca y nos olvidamos rápidamente de lo que pasa, ¿no? O sea que eso lo estamos viendo ahora con la mal llamada o bien llamada desescalada, que bueno, que está habiendo brotes y no nos damos cuenta, como no nos caiga cerca una desgracia, y no nos damos cuenta. Estamos un poco nubilados, las empresas quieren ganar dinero, el beneficio para el beneficio, la producción por la producción, y todos queremos ganar más, y entonces tenemos que ser insistentes los marketingianos en decir a las empresas que está muy bien, pero que es mejor tener un crecimiento sostenible que es bueno para todas las personas, para la salud y para el mundo y para la sociedad y para evitar esa desigualdad. Genial, Luis. Pues yo en mi nombre y en nombre, por supuesto, de la Comisión de Sostenibilidad de la Federación Andaluza de Marketing, María José Gálvez, muchísimas gracias. Estaremos siguiéndote y seguro que seguimos compartiendo espacio en la vida. Gracias a vosotros, José Manuel Navarro, por haber contactado conmigo, a ti, Lola, a Luis, a todo el equipo, a mi compañero José Antonio González, que es el que nos ha puesto en contacto con José Manuel,
Ha sido un placer y ha sido un placer escuchar como siempre a Juan José Almagro y a Pedro Tara, que también le he seguido en la distancia, así que para mí ha sido un honor compartir esta tarde este evento con todos, porque también que la gente esté ahí pendiente a estas horas, pues también es de agradecer, la verdad que sí. Muchas gracias. Gracias, María José, gracias, Juan José Almagro, que de verdad es siempre un lujo tenerte cerca. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y en homenaje a Pedro, cerca de Península Valdés, Antán de Saint-Exupéry, que empezó a escribir El Principito, en una isla pequeña que hay allí, ¿no? Y en El Principito aparece una hermosa frase que viniste a ser feliz, no te distraigas. Esa es nuestra tarea en la tierra, esa es nuestra tarea en la tierra. Gracias a todos. Precioso, Juan José. Pedro, un placer como siempre tenerte cerca igual y compartir este enfoque de vida. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Muchísimas gracias a todos. Gracias por permitir compartir estas reflexiones y además el entusiasmo, ¿no? Ustedes generan entusiasmo. Y con esa poesía que me acaba de regalar Juan José, yo voy toda la vida a Península Valdés y estoy con las ballenas, ¿no? Así que entiendo también, lo que le pasó a Saint-Exupéry. Así que muchas gracias y nos estamos viendo, estamos en el mismo barco, todos. Seguro que sí. No nos distraigamos de vivir, no nos distraigamos de vivir el momento. Cuidaros, poneros las mascarillas, mantener las distancias. Nos vemos en el segundo panel de experiencias por la sostenibilidad, seguro que muy pronto. Muchísimas gracias a todos y todas por haber estado con nosotros. Abrazos, cuidaros. Adiós y adiós también a todos los que nos hayan visto en Facebook. Cortamos transmisión. Mucha salud. Adiós, adiós, adiós. 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 Adiós.